Esa prueba te está quitando las fuerzas. No es castigo, es preparación para tu victoria, palabra de Dios. ¿Alguna vez has sentido como si la prueba que enfrentas te estuviera agotando las últimas fuerzas? Como si cada día fuera una batalla silenciosa, librada en la oscuridad de tu alma, sin testigos, sin aplausos, sin un final a la vista. Esa sensación de estar aplastado por dentro, como si la vida te estuviera poniendo demasiado peso sobre los hombros. Ahí es exactamente donde muchos se dan por vencidos. Creen que es un castigo, creen que Dios los ha abandonado. Pero, ¿y si te dijera que esta prueba que te está agotando las fuerzas no es un castigo, sino una preparación para tu victoria? No es el final, es el proceso. No es el abandono de Dios. Es su mano puliéndote, forjándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo. Pocas personas tienen acceso a esta verdad porque no se encuentra en explicaciones superficiales ni en consejos vacíos. Se esconde entre las líneas del dolor, en lágrimas invisibles, en oraciones que solo el cielo ha escuchado. Algunos te miran y ven debilidad, pero Dios ve una estructura en construcción. Lo que te quita fuerza, en realidad, revela tu verdadera fuerza. Jesús nunca prometió ausencia de pruebas, pero dejó un secreto oculto, desconocido para pocos, que revela por qué algunas batallas parecen injustas y por qué estas mismas batallas son el anuncio de una victoria sin precedentes. Estás siendo probado, no para ser castigado, sino para estar preparado. Dios no te rechaza. Estás siendo elegido, y los elegidos no recorren caminos comunes. Los elegidos se forjan en la presión, en la angustia, en el desierto. Y si todo parece demasiado pesado, quizás sea porque tu misión es demasiado grande para que la lleve alguien común. Siente esto profundamente. Lo que estás experimentando hoy, esta prueba que parece aplastarte, es precisamente el instrumento que Dios está usando para revelar al mundo la fuerza que ha sembrado en ti. Pero ten cuidado. Este mensaje contiene algo que puede transformar tu forma de ver todo lo que está sucediendo. Y el momento de la revelación está cerca. Necesitas quedarte aquí, porque lo que Jesús reveló sobre este tipo de prueba es algo que puede romper las cadenas invisibles que te atan, te impiden avanzar y te hacen cuestionar el amor mismo de Dios. No te vayas sin escuchar, porque hay una clave oculta en este video y no está al principio, pero se revelará en el momento adecuado. Mientras tanto, escucha con el corazón abierto. Deja que el Espíritu Santo te guíe a través de estas palabras. Y si alguna parte toca tu espíritu, no la ignores. Eso no es emoción, es Dios hablándote directamente. Porque cuando la prueba te quita las fuerzas, el cielo ya ha comenzado a preparar el escenario para tu victoria. Si esta palabra te toca algo en tu interior, si sentiste este dolor silencioso, como si alguien te viera el alma, no es casualidad, es Dios confirmando que este mensaje es para ti. Y si es para ti, decláralo con fe en los comentarios. Esta prueba revelará mi victoria. Escribe con convicción, porque cada palabra de fe que se dice aquí es una semilla espiritual, y quienes siembran fe cosechan milagros. Tu declaración podría ser el comienzo de un punto de inflexión, no solo en tu vida, sino en la de quienes lean este comentario y se sientan fortalecidos. Si te dio un vuelco el corazón, dale me gusta a este video. Sí, este simple gesto es un acto de evangelización. Al darle me gusta, ayudas a que este mensaje llegue a quienes están a punto de rendirse, a quienes necesitan saber que no están solos, que su prueba también es una preparación, no un castigo. Y si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho. Sabes que necesitas más que palabras bonitas, necesitas dirección, consuelo, revelación. Y eso es lo que este canal te ofrece, mensajes que te hablan al alma, que te señalan la luz, incluso en medio del caos. Así que suscríbete. Aquí encontrarás alimento para los días difíciles, verdad para los momentos de confusión y una comunidad de fe
que te acompaña. No estás solo. Jesús te trajo aquí por una razón y seguirá guiándote. Prepárate, porque Él está a punto de revelarte algo que podría cambiarlo todo. Respira hondo. Cierra los ojos un segundo. Siente su presencia. Algo poderoso está a punto de decirse. La noche caía sobre Egipto cuando José se encontró, una vez más, rodeado de muros fríos e impenetrables. El olor húmedo de la prisión se mezclaba con el recuerdo fresco de la traición de sus hermanos. Había hecho lo correcto, negándose a pecar contra Dios, incluso ante las seducciones y presiones de Potifar, pero ahora, en lugar de una cosecha o una recompensa, se encontraba solo tras las rejas, acusado injustamente, mientras su nombre susurraba entre los guardias como sinónimo de fracaso y abandono. Es sorprendente cómo la vida parece infligir crueldad a quienes caminan por la justicia, y quizás tú, como José, sientes el peso de esforzarte por hacer lo correcto, y sin embargo, ves que todo a tu alrededor se derrumba. Hay momentos en los que te preguntas si esta prueba que está destruyendo tus fuerzas no es en realidad un castigo disfrazado. Dentro de esta prisión invisible que muchos llaman rutina, decepción o soledad, tu corazón clama, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, si me esfuerzo tanto por permanecer fiel? La realidad de José fue de lo más dura, rechazado por su propia familia, vendido como mercancía, luego calumniado, encarcelado sin juicio, olvidado por todos. Y, sin embargo, el texto revela: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios me ha tratado bien. Génesis 50:20. Fueron sus propios hermanos quienes le arrancaron su colorido manto, símbolo del amor de su padre, y a la vez del favor que despertaba envidia. ¿Cuántas veces has sentido miradas incisivas al intentar vivir tu fe en un mundo que anhelaba tu fracaso? ¿Cuántos han esperado escondidos el momento de tu caída, como si todo tu esfuerzo fuera en vano? Es frustrante encontrarse con puertas cerradas, personas distantes u oportunidades que, aunque merecidas, siempre se te escapan de las manos. Quizás intentas convencerte de que todo este sufrimiento es una condena, una especie de deuda que se cobra por errores del pasado, pero ¿es realmente un castigo? ¿O es posible que exista un propósito mayor, oculto tras la tormenta? Aquí es donde la historia de José comienza a deconstruir lo que creemos sobre las pruebas. No estuvo allí por haber obrado mal, sino porque había elegido el camino de la integridad. Lo que parecía un castigo era en realidad una preparación. Cada lágrima, cada fría noche en prisión, cada injusticia sufrida eran ingredientes de un guión divino invisible al ojo humano. ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena el esfuerzo por mantener la rectitud, ya que las consecuencias siempre parecen más dolorosas? ¿Ve Dios realmente tu lucha, tus sacrificios, tu silencio ante la provocación? Muchos dicen, sé fuerte, el tiempo lo cura todo. Pero ¿es realmente suficiente el tiempo para sanar heridas que el corazón ya teme siquiera tocar? Quizás el tiempo no lo cura todo, pero la promesa de Dios sí, porque lo que parece una derrota definitiva puede, de hecho, ser el proceso que precede a la preparación para una gran victoria. José, incluso cuando fue traicionado, nunca perdió su conexión con Dios. Su secreto no residía en su propia fuerza, sino en una fe inquebrantable en que incluso cuando todo parecía perdido, el Señor estaba escribiendo una historia aún más grandiosa. Las pruebas sabían a veneno, pero en realidad eran medicina para forjar el carácter de alguien que sustentaría el destino de una nación. Y ahora te miro a los ojos y pregunto, ¿quiénes seríamos sin las batallas que nos formaron? Si sientes que esta lucha te está agotando las energías, que no hay recompensa a la vista, si sientes que lo que enfrentas es una injusticia, quiero decirte con valentía, no estás siendo castigado, estás siendo forjado.
El aparente abandono de José fue, de hecho, la etapa necesaria para que Dios lo transformara de prisionero a gobernante. Nada de lo que enfrentas es casualidad. Hay una preparación en marcha, incluso cuando la esperanza flaquea y tu cuerpo falla. Quizás ahora mismo solo veas muros, pero hay un movimiento tras bambalinas, acciones invisibles que Dios realiza mientras lloras, oras o simplemente intentas sobrevivir un día más. Lo que otros planean para destruirte, Dios lo usa como trampolín para exaltarte. Tu camino de dolor puede ser el escenario de la exaltación venidera. Solo observa el desenlace de la historia de José. Se convirtió en la mano derecha del faraón, el responsable de alimentar a las naciones, el instrumento de salvación para los mismos hermanos que lo rechazaron. Lo que parecía el final fue solo el comienzo de algo mucho mayor. Y si la prueba que hoy te quita las fuerzas es en realidad el ensayo de tu mayor victoria mañana, y si tu prisión emocional es solo el marco del cuadro que Dios está pintando con su promesa. El mensaje de José desafía todo lo que nos han enseñado sobre el sufrimiento. No se trata de merecerlo, ni de una recompensa inmediata, sino del proceso invisible que conecta cada lágrima con una cosecha futura. Dios transforma la injusticia en una plataforma, el dolor en testimonio y la debilidad en poder. Lo que necesita morir en ti no es la esperanza, sino la ilusión de que Dios te ha abandonado en tus horas más oscuras. ¿Estás cansado de corazón? ¿Sientes que cada oración se desvanece? Recuerda, el silencio de Dios no es rechazo, sino un espacio para que madures, crezcas y recibas algo más grande de lo que imaginabas. Lo que parece un castigo es en realidad una inversión. Esta confrontación con lo imposible es el laboratorio para tu crecimiento. Ahora quiero desafiarte profundamente. ¿Por qué aceptar la idea de que el sufrimiento siempre es un castigo? ¿Quién dijo que los justos no soportan noches de injusticia? ¿Y si prepararte para la victoria requiere enfrentar momentos donde todo parece descontrolarse? El proceso nunca es cómodo, pero es absolutamente necesario para quienes llevan promesas. José permaneció fiel en las cosas pequeñas, incluso cuando nadie lo veía. Tras esa celda fría se escondía el trono preparado por Dios. ¿Has considerado alguna vez que todas esas noches de insomnio, todas esas puertas cerradas y todas esas lágrimas son en realidad el terreno fértil para tu gran transformación? Si esta palabra te resonó, escribe en los comentarios: me estoy preparando para ganar. No dejes que el dolor te robe la convicción de que Dios mismo te guía hacia algo mucho más allá de las circunstancias visibles. Haz de esta declaración un acto de fe pública, porque tu historia no termina en prisión, no termina en rechazo, no termina en silencio. El escenario cambia porque Dios se especializa en transformar finales trágicos en comienzos gloriosos. Pero eso no es todo. Hay un secreto sobre la esperanza en medio del desierto que puede generar un cambio radical en tu camino. Lo que está a punto de suceder puede redefinir por completo tu comprensión de las promesas de Dios y la verdadera preparación para tu victoria. Mantente alerta, porque el siguiente paso puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre las pruebas. Pedro camina por la fría noche de Jerusalén, con el corazón palpitante, la mirada escrutando la oscuridad, intentando escapar del peso aplastante que parece consumir su alma. A su alrededor se entremezclan voces, acusaciones, miradas de desprecio, susurros de traición. Se esconde entre sombras y muros, pero no hay escapatoria a lo ocurrido hace apenas unas horas. El recuerdo de la mirada de Jesús es un fuego que arde en su interior. El Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. No era una mirada de condena,
sino de una tristeza tan profunda que lo desgarró hasta lo más profundo. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese dolor que te mantiene despierto, que te revuelve el estómago, la vergüenza que sube como una ola imparable. Quizás estés ahí, sintiendo el peso de la culpa por lo que hiciste o no hiciste, por promesas incumplidas, por decisiones de las que te arrepientes profundamente. Cuando una prueba te roba tus fuerzas y lo único que queda es el amargo recuerdo de tu error, es fácil creer que Dios ha dado vuelta su rostro, que el castigo ha llegado, que ahora lo único que queda es soportar el peso del propio fracaso. Pero hay algo en ese momento en que Pedro flaquea cuando todos sus sueños se desmoronan, que desafía todo lo que el mundo enseña sobre la caída, el castigo y el mérito. La mirada de Jesús no transmite ira, sino compasión. El dolor de Pedro es inmenso, pero no es el fin. El verdadero castigo sería el silencio, la ausencia, la indiferencia, pero ahí, en ese intercambio de miradas, yace una sutil invitación. La culpa, por amarga que sea, no es la condena final. Puede ser la base de la transformación, el comienzo de una preparación oculta que conduce a una victoria mucho mayor de la que la mente limitada de Pedro pudo haber imaginado en esa terrible noche. La culpa puede ser insoportable, te hace sentir como si nunca hubiera un nuevo comienzo, como si tu peor error te definiera para siempre. El miedo al castigo crece y te paraliza, como si tu historia estuviera manchada para siempre. Quizás repitas en tu mente, como Pedro, las palabras que no debiste haber dicho, los gestos que no debiste haber hecho. La sensación de incompetencia se intensifica, la fatiga se instala y todo parece volverse más pesado. Pero presta atención, hay una revelación oculta donde pocos la ven. No, esta prueba no es una maldición disfrazada, un castigo divino irremediable. Lo que parece el final es, de hecho, el comienzo del proceso de redención. La preparación para tu victoria a veces pasa por el valle de la vergüenza, del arrepentimiento sincero, de la lágrima que purifica más que 1000 justificaciones. Pedro pensó que todo estaba perdido, quería desaparecer, volver al anonimato, a la antigua vida que ya no existía. Pero fue precisamente en ese momento roto, vulnerable, exhausto, que Dios comenzó a actuar con mayor poder que nunca. La mirada de Jesús era una señal de que aún había esperanza, incluso cuando todo se desmoronaba. Ese fracaso no era un testimonio de incompetencia, sino una invitación a experimentar lo imposible, resurgir, no a pesar de la caída, sino gracias a ella. Solo quienes han tocado fondo conocen el poder de ser restaurados por las manos de aquel que todo lo puede. ¿Es tu culpa realmente un castigo o Dios te llama a crecer, preparándote para algo que está más allá de tu visión? ¿Cuántas personas hoy viven paralizadas, cargando con el peso de sus errores, sin saber que Jesús nunca esperó la perfección, sino sinceridad, quebrantamiento y la voluntad de empezar de nuevo? El dolor que te hace llorar en soledad puede ser precisamente el escenario donde Dios siembra las semillas de una vida completamente nueva. No, no es castigo, es preparación, es refinamiento, es Dios haciéndote capaz de llevar algo aún más valioso. Lo que el mundo ve como fracaso, Dios lo llama entrenamiento para la victoria. ¿Y si te dijera que el mayor enemigo de tu restauración no es tu error, sino el miedo a no ser perdonado jamás? Muchos aceptan el peso de la culpa durante años, negándose a creer en la posibilidad de una restauración completa. Pero la historia de Pedro es una afrenta a la lógica de este mundo. El Pedro que negó con maldiciones y miedo es el mismo que poco después se levanta lleno del Espíritu y predica a multitudes, inaugurando el mayor movimiento de transformación de la historia de la humanidad. El secreto está en la respuesta a la mirada de Jesús. Pedro lloró, sí, pero no huyó de su presencia o de
Dejó que las lágrimas lo enjugaran, permitiendo que su error se convirtiera en un recuerdo de redención, no de condenación. No dejes que tus pruebas, tu dolor y tu vergüenza te roben el futuro que Dios te tiene reservado. Toda preparación requiere incomodidad, afrontar lo que duele, pero también genera madurez, humildad y una pasión renovada. Quizás lo que llamas castigo sea, a los ojos del cielo, el pulido de alguien destinado a grandes logros. Mientras el enemigo te acusa y dice que se acabó, Dios te susurra que apenas comienza. El pasado no es una sentencia definitiva y la fuerza que te falta hoy te será devuelta multiplicada cuando confíes en el proceso divino. Ahora, quiero invitarte a hacer algo audaz, algo que vaya contra toda lógica. Declara públicamente, aquí en los comentarios, si quieres cambiar la culpa por un nuevo comienzo, escribe, elijo la mirada de Jesús sobre mi vida. Que este acto simbolice tu decisión de no vivir más paralizado por el peso del pasado, sino de avanzar, aunque sea con lágrimas, hacia el glorioso destino que te espera. Pero eso no es todo. Hay un punto en la historia de la restauración que pocos ven, y cuando ves el siguiente camino de preparación que Dios tiene preparado, tu perspectiva sobre el dolor, la prueba y la victoria puede transformarse por completo. El hijo pródigo avanza lentamente por el camino de tierra endurecida, los pies pesados, las ropas cubiertas de polvo, el corazón encogido por el peso arrollador de la vergüenza. Cada paso hacia el hogar que abandonó se siente como una eternidad, porque la culpa martillea en sus costillas. ¿Cómo volver después de haber despreciado todo, malgastado la herencia y fallado tan profundamente a quien más amaba? El sol quema su espalda, pero nada arde más que a memória dos erros e o julgamento temido. Sabe que não merece perdão. Tudo dentro dele sussurra que a sua chance se foi, que a dor que sente, esse vazio esmagador, é apenas uma consequência justa, como uma prova interminável que drena forças e esperança. E, no entanto, mesmo esgotado, decide levantar-se e, levantando-se, vino a su padre, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. O impacto desse momento é avassalador. O pai não espera explicações, não exige merecimento, não lança o peso da condenação. Ele abraça, cobre de beijos, interrompe a fala ensaiada pelo filho para restaurar sua dignidade em um único gesto de amor radical. Ali, o que parecia castigo definitivo. A vergonha, o isolamento, o vazio, revela-se preparação invisível para uma vitória que nem ele ousava pedir. A vitória da restauração, da pertença, da graça que desafia lógica e comportamento. ¿Cuántas veces has enfrentado el camino del arrepentimiento con miedo, sintiéndote indigno de un nuevo comienzo? Quizás te enseñaron a creer que la compasión de Dios tiene un límite, que tu prueba es un castigo proporcional a tus errores, que el cielo guarda silencio, porque no fuiste lo suficientemente fiel, no oraste lo suficiente, no cambiaste con la rapidez esperada. Pero la verdadera historia del perdón no comienza cuando sientes que lo mereces. Comienza precisamente cuando no tienes nada que ofrecer más que tu cansancio y sinceridad. El hijo pródigo no fue bienvenido porque lo cambiara todo, sino porque su padre nunca dejó de amarlo, mirando al horizonte, esperando su regreso. Lo que te han dicho sobre tus fracasos puede ser solo la mitad de la verdad, porque lo que realmente te prepara para la victoria es la experiencia de ser aceptado cuando todo en tu interior te grita que no deberías serlo. Dios nunca desperdicia el dolor. Lo que te agota hoy podría ser el terreno fértil para el mayor punto de inflexión de tu vida. Hay algo profundamente revolucionario en el abrazo de este padre. Transforma una prueba en una plataforma. El abrazo no borra el pasado, sino que redefine el futuro. El hijo regresa esperando penitencia, pero encuentra celebración. Se considera indigno,
pero escucha las palabras de un hijo amado, digno de sandalias nuevas, ropa limpia, un anillo de autoridad. Este detalle lo cambia todo. La restauración en el reino nunca es parcial, nunca un mero empezar de nuevo, quizás incluso mejor esta vez. Es una preparación activa para una nueva era, una posición de honor. Lo que te duele hoy no es una sentencia, es parte del proceso que forja en ti resiliencia, humildad y, sobre todo, la capacidad de recibir y transmitir gracia a los demás. No estás condenado al fracaso eterno, ni atrapado en un ciclo interminable de culpa. Cada lágrima en el camino de regreso queda registrada. Cada paso hacia la reconciliación mueve el cielo a tu favor. ¿Quieres saber un secreto desconcertante? Muchos aún creen que Dios solo ama a quienes aciertan, que la victoria pertenece solo a los fuertes en la fe o a los moralmente impecables. Pero el escándalo del Evangelio es este: la verdadera fuerza nace de la debilidad reconocida. Jesús mismo usó la imagen del Hijo Pródigo para deconstruir nuestras falsas certezas sobre el mérito. Quizás lo que te está minando las fuerzas no sea ni siquiera el error en sí, sino el peso insoportable de creer que nunca será suficiente. Y entre nosotros, esta visión es una trampa silenciosa, una prueba mental que, si no se aborda, te roba años preciosos de vida. Si sientes que el camino de regreso es demasiado largo, que la vergüenza pesa, que cada oración parece un susurro desatendido, este es el momento de la conmoción. El Padre nunca ha dejado de mirar al horizonte, esperándote. No tiene el látigo, pero sus brazos están abiertos. ¿Has considerado alguna vez que esta experiencia que te desgasta, este desierto de fuerza, este sentimiento de inutilidad, no es la sentencia que te separa, sino la tierra fértil que prepara tu reencuentro con una gracia inmensa y sorprendente? El perdón no es una recompensa por el desempeño, es la demostración de que incluso las peores caídas son oportunidades para un nuevo comienzo, que al cielo no le interesa tu historia, sino tu corazón dispuesto. Aplica esta verdad hoy. No uses la culpa como armadura. El Padre quiere restaurar tu dignidad, revestir tu alma de una esperanza viva. No se trata de negar lo sucedido, sino de permitir que su amor sea mayor que el pasado. Lo que parecía el fin del niño fue solo el comienzo de la mayor celebración. Esto puede y debe sucederte tu lucha. Este proceso que consume tu energía no es evidencia de condenación. Es una señal de que la restauración está en marcha, y aunque la voz del miedo te grite que no puedes con ella, la voz del Padre siempre será más fuerte, más insistente, más poderosa. No aceptes nada menos que la gracia total. No es un castigo, es una preparación para que vivas una vida que nunca soñaste. Si este mensaje te ayudó a comprender tu lucha secreta, declara en los comentarios: hoy acepto el abrazo del Padre. Escribe con el corazón abierto, porque hay algo profético en exponer tu dolor y tu fe. Y si este testimonio te conmovió, haz de este video un canal de bendición. Dale a me gusta y compártelo, no como un número, sino como un acto de fe, proclamando que nadie necesita sufrir solo en silencio y que la victoria ofrece un nuevo comienzo, incluso a los más cansados. Pero hay aún más poder oculto en esta narrativa de restauración. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un aspecto de este regreso a casa que muchos pasan por alto y que podría ser el punto de inflexión entre repetir las mismas caídas y finalmente experimentar la libertad plena? Prepárate. Lo que te espera puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre el proceso de preparación para la victoria. David se encuentra solo en la terraza del palacio, con el peso de su error aún fresco en su conciencia. Las miradas del pueblo, la imagen de Urías y el llanto silencioso de Betsabé resuenan más fuerte que cualquier celebración palaciega. Ninguna corona ni logro
puede escapar de la punzante carga de la culpa. La vergüenza es una sombra espesa que parece adherirse a la piel, robando el aliento, borrando el futuro. Es entonces cuando la autoacusación se convierte en una prisión. Ese pensamiento corrosivo de que no hay retorno, de que la caída fue demasiado profunda, de que no hay misericordia para quienes conocen la palabra y aún así fallan. ¿Cuántas veces te has sentido así, prisionero de tus propias decisiones, con el corazón apesadumbrado, intentando fingir normalidad mientras, por dentro, todo se derrumba? El fracaso, especialmente el que surge de nuestros propios errores, no solo nos paraliza, nos hace dudar de si aún hay un camino hacia la victoria, de si la aprobación de Dios no se ha perdido definitivamente. ¿Será que, cuando solo queda la vergüenza, la única certeza es el castigo? Pero es en este abismo de arrepentimiento, precisamente donde el alma gime y las rodillas ya no resisten, que David hace lo impensable, no huye, no lo disimula, no se miente a sí mismo. Se desgarra el corazón ante Dios, y desde esta humillación surge un clamor que no es solo una súplica de misericordia, sino el puro reconocimiento de que solo el Señor puede restaurar lo que el pecado ha destruido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Cuando David recita estas palabras, se despoja de todo orgullo, entregando al Todopoderoso no un resumen de logros, sino los fragmentos destrozados de su ser interior, y en este acto revela el secreto que transforma cualquier crisis personal en un escenario para un nuevo comienzo. La prueba que mina tus fuerzas no vino a sepultarte. Expone lo que necesita ser sanado para que recibas una nueva capacidad de vivir. El fracaso no es una sentencia, es un diagnóstico. No es el final, sino una invitación a una renovación absoluta, aún más profunda. Quizás te estás ahogando en pensamientos autocríticos, diciéndote que no mereces levantarte de nuevo, que tus decisiones han abierto un abismo imposible de cruzar. Algunos dicen que una vez que caes, solo queda aceptar las migajas de la vida, como si los planes de Dios tuvieran fecha de vencimiento. Eso es mentira. El arrepentimiento genuino nunca fue un castigo para anular un destino divino, sino la puerta a un corazón renovado. David descubrió, entre lágrimas y polvo, que la gracia no es para quienes siempre aciertan, sino para quienes confiesan y se entregan. No perdió el cariño del Señor. Al contrario, emergió del proceso aún más moldeado, más preparado, más capaz de liderar, amar y servir. No porque borró el pasado, sino porque fue entrenado a través del dolor para depender radicalmente de la restauración que solo viene de arriba. Pregúntate, ¿es la prueba que te pone de rodillas un verdadero castigo? ¿O es la manera sublime de Dios de extraerte el veneno que te impediría alcanzar la verdadera victoria? ¿Qué harías si comprendieras que incluso tu crisis de conciencia es una preparación, no la ruina? Si de verdad creyeras que la vergüenza no es el fin, sino el principio de la reconstrucción, ¿dónde estaría tu corazón ahora? Muchos siguen cargando con viejas cargas, acumulando acusaciones internas, olvidando que al Padre no le interesa mantenerte postrado. Él quiere levantarte, transformando la culpa en humildad y la humildad en nuevas fuerzas. David, que conocía las Escrituras como nadie, tuvo que cruzar el valle más oscuro no para ser destruido, sino para demostrar que la restauración es posible para quienes se entregan sin reservas a los brazos del Creador. ¿Y saben qué? El mayor asombro en esta historia no es solo el perdón, sino el destino. Dios no solo levantó a David de la tierra, sino que lo estableció como un hombre conforme a su corazón. Lo que para todos habría sido motivo de distanciamiento, para Dios se convirtió en una oportunidad para revelar su escandalosa misericordia.
Es como si el cielo gritara: esto no es un castigo, es una preparación. No entierres tu futuro con la pala de la acusación. Deja que la verdad te deconstruya, para que pueda ser reconstruido con la esencia de la humildad y la gracia. ¿Estás dispuesto a dejar que la autoacusación caiga al suelo y aceptar que la preparación para la victoria implica reconocer los propios límites? Comenta ahora si quieres romper definitivamente el ciclo de la autoacusación y experimentar esta renovación inexplicable. Declara en los comentarios: dejo ir la culpa para experimentar la renovación de Dios. Haz de este acto público tu primer paso de fe hacia este nuevo ciclo. Y recuerda, por mucho que la vergüenza intente silenciar tu voz, hay un espíritu listo para transformar tu llanto en danza, tu debilidad en fortaleza, tu crisis en una plataforma para la gloria. Pero prepárate, porque hay un detalle oculto en este viaje de restauración que desafiará todo lo que imaginas sobre la dignidad y el propósito. Lo que sigue podría ser el punto de inflexión para quienes ya no soportan el peso del pasado. Ella está allí, en el centro de la plaza, rodeada de ojos sedientos de justicia y dedos acusadores que parecen pesar toneladas. El suelo de piedra está frío bajo sus pies descalzos, y el polvo del mercado se adhiere al cuerpo sudoroso de alguien que ya no siente vergüenza, sino puro terror. El ruido crece, susurros que se convierten en gritos, acusaciones cortantes como cuchillas afiladas. La mujer tira de los jirones de su capa con manos temblorosas, pero ninguna tela está lo suficientemente suelta como para ocultar tal humillación. Es una prueba tan cruel que parece agotar toda fuerza, dejando el corazón exhausto, el alma devastada por el deseo urgente de desvanecerse, desaparecer, no existir más. No importa lo que hayas hecho o cuánto anheles retroceder el tiempo. A los ojos de esa multitud, ella es solo un error, solo una mancha que brilla bajo el sol, y los líderes, maestros en el arte de exponer la vergüenza ajena, arrastran su cuerpo derrotado hasta Jesús, depositando su última esperanza a los pies del Maestro. Moisés mandó matar a las mujeres así. ¿Y tú qué dices? El juicio resuena no solo en voces, sino también en miradas. Es como si todo el peso de la condena cayera sobre ella, atrapándola en una cautividad invisible alrededor de su propio pecho. Quizás conozcas este frío, este miedo a ser visto en su totalidad, no solo por tus logros, sino especialmente por los tropiezos y fracasos que la vida te ha obligado a soportar. Quizás, en algún momento, esta prueba se propuso exponerte, revelar todo lo que más querías ocultar. La vergüenza pública es una sentencia silenciosa. No mata el cuerpo, pero aplasta el alma, roba energía, te hace querer desaparecer tras máscaras inalcanzables. ¿Cuántas veces te has sentido así, con la esperanza desvaneciéndose con cada mirada de desprecio, con las fuerzas drenándose como agua entre los dedos, incapaz de aguantar? Es imposible no preguntarse, ¿esta cruel exposición no es más que un castigo? ¿Tiene un propósito tanto dolor, una humillación que hiela el coraje y abre heridas tan profundas? La multitud no quiere explicaciones. Quiere sangre, sin embargo. El silencio de Jesús los paraliza a todos. Se inclina, dibuja palabras misteriosas en la arena e ignora el clamor de sus acusadores. Insisten una y otra vez, hasta que se levanta y pronuncia una sentencia indiscutible: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Una a una, las piedras caen al suelo. El golpe seco es un eco de alivio, cada impacto una grieta en el muro de condenación que parecía infranqueable. Cuando el último acusador se marcha, Jesús mira a la mujer. No hay odio en sus ojos, ni decepción, solo ternura y firmeza. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Balbucea sorprendida por el desenlace que jamás imaginó. Nadie, Señor. Y entonces, las palabras más liberadoras para quien enfrenta una prueba que agota sus fuerzas. Yo no te condeno,
vete y no hagas más. Juan 8:11. Estas palabras son una descarga de misericordia en un mundo que solo entiende el castigo, porque para Jesús esa exposición no era castigo, sino preparación. El lugar de la vergüenza se convirtió en un escenario para la liberación. Delante de todos, ella no fue destruida, sino resucitada. Lo que parecía el final, la etiqueta que la marcaría para siempre, se convirtió en el comienzo de una nueva historia. Y es aquí donde el mensaje atraviesa siglos, llegando a ti, que sientes que tus fuerzas te abandonan bajo el peso del juicio ajeno, creyendo que este sufrimiento es un castigo. Jesús transforma la vergüenza expuesta en la preparación más radical. Quienes son humillados ante los hombres pueden ser resucitados ante Dios. Lo que parecía una sentencia de muerte es, en manos del Maestro, una invitación a comenzar de nuevo. Ahora analiza tu propia vida. ¿Cuántas veces has sido expuesto? ¿Cuántas veces un error, un fracaso o simplemente no haber cumplido con las expectativas de los demás te ha dejado a merced de la vergüenza? Quizás creas que esta horrible etapa es un castigo, el resultado de malas decisiones, una razón para no volver a soñar con la victoria. Pero, ¿y si esta prueba, que parece robarte toda tu fuerza y coraje, en realidad te está convirtiendo en algo que nadie a tu alrededor puede imaginar? ¿Y si, de hecho, el proceso de ser expuesto no es el final, sino el comienzo de tu redención, el momento en que toda la condenación de los demás se disuelve ante la misericordia de Dios? ¿Y si lo que tanto te duele hoy no es tu castigo, sino la plataforma para prepararte para que, mañana, tu historia sea un ejemplo público de restauración? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de esas piedras que te lanzaron vinieron de personas tan destrozadas como tú? ¿Has considerado que quizás, en lugar de ser aplastado, Dios quiere levantarte del suelo frente a todos aquellos que juraron que jamás serías perdonado? A menudo, la mayor victoria no es evitar la exposición, sino sanar en ella, ante los ojos que esperaban presenciar tu destrucción. Y esta conmoción es tan poderosa como escuchar a Jesús decir, no te condeno, porque la verdadera liberación ocurre cuando el peso de la vergüenza es reemplazado por el amor incondicional. El lugar donde creías ser derrotado puede ser el mismo lugar donde Dios te mostrará que detrás de cada acusación hay una promesa de restauración esperando nacer. Quizás este sea el momento más intenso de tu vida, el momento en que todo parece perdido, mientras tus fuerzas se agotan ante una prueba pública, pero este no es el final. Esta puede ser precisamente la preparación, el proceso necesario para que tu historia cobre sentido, para que todos vean lo que Dios puede hacer con quienes, incluso expuestos, no renuncian a buscar perdón y nuevos caminos. Jesús mismo rechaza el papel de acusador. Prefiere ser el restaurador, el único capaz de transformar la vergüenza en testimonio y la debilidad en renovada fuerza. Y cuando Él da a conocer la palabra sobre tu futuro, ninguna piedra, ninguna mirada, ninguna condenación podrá impedir tu victoria. Si tu mayor deseo hoy es huir y desaparecer, recuerda esto. Por mucho que esta experiencia te agote, o cuántas personas te hayan alzado la voz o las manos, hay una mirada de misericordia capaz de reescribir incluso el episodio más humillante en la vida de un creyente. Esta prueba, por dolorosa que sea, puede ser el momento exacto en que Dios te prepara, no para ser recordado como víctima de la vergüenza, sino como protagonista de una victoria pública que nadie podrá negar. Y ahora te invito a dar un paso valiente. Si entiendes que lo que parecía tu fin puede ser, en manos de Dios, el comienzo de algo nuevo, declara en los comentarios: mi lugar de vergüenza será mi altar de victoria. Escribe esto como un acto de fe,
dejando la condenación en el pasado y abrazando la promesa de restauración. No silencies tu esperanza por miedo al juicio. Tu historia no termina con la exposición. Es allí donde comienza el milagro, y hay aún más revelaciones que pueden sorprenderte. No te atrevas a irte ahora, porque un nuevo movimiento está a punto de suceder, construyendo tu victoria a partir de lo que parecía ser tu derrota definitiva. Samuel seguía observando a los hermanos de Jesé, evaluando con ojos humanos qué se necesitaría para encontrar al sucesor del rey Saúl. Cuando se dio cuenta de que ninguno de los que lo precedieron poseía lo que Dios buscaba. El ambiente estaba cargado de expectación, pero también de olvido. David, el hijo menor, ni siquiera había sido llamado a la ceremonia más importante de su familia. Estaba afuera, solo en el campo, pastoreando las ovejas, separado del supuesto centro de atención porque, para todos los presentes, era improbable que algo grande pudiera surgir de un niño anónimo, rechazado incluso por su propio padre. El silencio del campo no era solo la ausencia de ruido, sino el eco de años de invisibilidad, el peso de nunca ser elegido, la carga de sentirse pequeño ante toda la casa. ¿Cuántas veces David se había mirado las manos cubiertas de polvo y había pensado en la brutal distancia entre el lugar donde Dios parecía actuar y el punto exacto donde él solo se encontraba? Quizás te reconozcas en este retrato sintiendo que tu camino se vuelve cada vez más difícil, como si las pruebas agotaran tus reservas de fe, convenciéndote de que no hay lugar para ti en el panorama de las grandes victorias. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué no me ven? ¿Qué me falta para que Dios me vea? El sentimiento de incompetencia se transforma gradualmente en una culpa corrosiva. Una sensación de fracaso, como si la incapacidad de confiar plenamente fuera en sí misma una desobediencia, una razón para ser dejado de lado. La narrativa de David revela una verdad que desafía lo que la mayoría cree sobre las pruebas de la vida. Cuando Samuel, guiado por la voz de Dios, pide ver a todos los hijos de Jesé y se da cuenta de que falta alguien, la sorpresa es casi vergonzosa. El propio padre de David no recordaba su nombre hasta que el profeta insistió. Este es el cruel retrato de un rechazo que no elegimos, pero que nos aplasta. El versículo resuena como un grito contra la lógica del mundo. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Las pruebas que te roban la fuerza, que se presentan como castigo, son en realidad terreno fértil para que Dios manifieste su elección sobre ti en silencio, lejos de la mirada de quienes te rechazaron. La preparación para la victoria comienza en el anonimato, en el rechazo, en la falta de reconocimiento. Ese dolor que sientes, la impresión de que nada de lo que haces es suficiente, de que algo te falta para merecer la mirada de Dios, es solo la tierra donde Él siembra una nueva historia. ¿Has notado cómo el mundo dice que el valor reside en el desempeño, en la imagen, en los resultados inmediatos? Y cuando no cumplimos, la culpa nos golpea como un látigo. Las pruebas se ven como señales del desagrado divino, como si Dios exigiera perfección emocional y una fe inquebrantable antes de concedernos cualquier favor. ¿Has escuchado alguna vez la cruel frase, si realmente tuvieras fe, nada de esto estaría sucediendo? Pero, ¿es tu sentimiento de debilidad realmente un fracaso? Y si por el contrario es un paso crucial para que Dios demuestre lo que solo Él ve en lo profundo de ti. David no fue ascendido a pesar de su soledad y rechazo, fue ascendido gracias a ellos. Aquello que te aísla, que te vacía, que te mantiene fuera de los círculos y las celebraciones, puede ser precisamente lo que te califica para el día de la selección. Las pruebas no son la sentencia final. Son la etapa secreta de tu preparación. Al mirar tu historia desde esta perspectiva,
es posible discernir un escenario completamente diferente. No es un castigo, es una preparación para la victoria. El sentimiento de exclusión no es señal de que te hayan descartado, sino una llamada de Dios a un entrenamiento invisible, donde Él refina tu esencia, alejándola de las multitudes. Con cada lágrima, Dios limpia de tus ojos la necesidad de reconocimiento humano. Él construye en ti algo que nadie más ve: carácter, resiliencia, dependencia de Él. Cuando todos olvidaron a David, Dios recordó a Samuel. Cuando todos te olvidan, Él ya está preparando un profeta para recordar al mundo tu nombre. La vergüenza de no confiar plenamente, de sentirse inadecuado, es el punto exacto donde la gracia invade y Dios dice: veo más allá de lo que tú ves, elijo lo invisible a los ojos. Ahora permítete sentir esta verdad. ¿Es realmente falta de fe lo que te hace sentir inadecuado? ¿O es la invitación más radical a vivir una identidad que no depende de la mirada de nadie, solo de la mirada del Eterno? ¿Qué cambia esto en tu vida? Lo cambia todo. Significa que tu lucha por creer, tu esfuerzo por mantenerte firme incluso cuando sientes que no puedes confiar plenamente, no es motivo de vergüenza, sino una oportunidad. Dios no pide una fe perfecta, pide un corazón rendido. No importa cuán pequeña parezca tu fuerza comparada con la magnitud de la prueba. La victoria comienza cuando comprendes que el proceso no es un castigo, sino un llamado a confiar en aquel que mira dentro de ti. Él ve las lágrimas que nadie más ha visto. Escucha las palabras que susurraste en tu almohada. Nota heridas que los hombres nunca notaron. Y en el momento preciso te llama hacia adelante, sorprendiendo a todos los que pensaron que nunca sería tu día. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu mayor debilidad puede ser tu mayor invitación al favor de Dios? Así que, sin miedo, escribe en los comentarios: acepto ser elegido por Dios, aunque me sienta rechazado. Haz de esta declaración tu altar, tu compromiso público de que ya no aceptarás la narrativa de la exclusión como una sentencia de fracaso, sino como una plataforma para la elección divina. No guardes este dolor reprimido sin respuesta. Expresa esta fe que desafía la lógica del mundo en los comentarios. Y recuerda, hay algo aún más impresionante en todo esto. El mundo puede olvidarte, pero Dios nunca te borra del libro de la victoria. Prepárate, porque hay un detalle oculto en esta historia que puede transformar por completo tu comprensión del rechazo. Sansón, con el pelo cortado y los ojos arrancados, permanece allí, atrapado entre las columnas del templo enemigo. La escena no es solo de derrota física, sino de humillación pública. El hombre que una vez fue símbolo de fuerza sobrenatural, ahora es motivo de burla para el pueblo filisteo. El eco de las risas, el peso de las cadenas, la sensación de ser observado y señalado como un fracaso por quienes una vez lo admiraron, las voces burlonas no dejan lugar a dudas. Esa caída resonó no solo ante los extranjeros, sino ante Israel, ante su propia familia, ante sí mismo. El peso del fracaso se mezcla con la carga emocional de saber que sus decisiones han abierto una herida en la confianza de quienes más lo amaban. El fracaso de Sansón, en ese momento, no es solo personal, es familiar, comunitario, espiritual. Es el fracaso de quien siente que ha traicionado no solo las expectativas de los demás, sino también la misión que Dios le encomendó. El dolor que lo rodea es más que físico, corroe su alma, alimentado por el arrepentimiento, por la vergüenza, por el recuerdo de las miradas decepcionadas de sus padres, de aquellos que pusieron esperanza en su victoria. ¿Cuántas veces te has sentido aplastado al cometer un terrible error frente a quienes más esperan de ti? ¿Cuántas veces has creído que el fracaso era definitivo, que la decepción escrita en los rostros de tus seres queridos era un sello sin retorno? Hay un profundo dolor cuando llega una prueba,
y en lugar de demostrar nuestra fuerza, revela nuestra debilidad. Sentir que has decepcionado a la familia, la iglesia, los amigos o la comunidad puede ser una de las pruebas más devastadoras que existen. Es fácil creer que cuando fallamos, Dios se aleja, que finalmente hemos sido descalificados para cualquier plan mayor. El mismo Sansón, ciego y ridiculizado, pudo haber pensado que su llamado había sido revocado, pero en el fondo del pozo es donde la gracia de Dios echa raíces más profundas. Al observar a Sansón, no vemos a un héroe intrépido ni a un vencedor orgulloso, sino a alguien quebrantado, como muchos de nosotros en nuestros momentos más oscuros. La oración de Sansón, registrada en Jueces 16:28, brota de esta profunda honestidad. Entonces Sansón clamó al Señor y dijo: «Oh Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. Te reto, solo esta vez, oh Dios, a que de una vez por todas me vengue de los filisteos por 2 de mis ojos». Observe cómo no pinta su realidad con falsos colores. Sabe que es débil, sabe que cometió errores, sabe que carga con el peso de sus decisiones. Pero en ese preciso momento de vergüenza y debilidad, busca en Dios la fuerza que ha perdido. No es porque la merezca, no es porque haya complacido a todos, es porque en la prueba más dura, lo que parecía un castigo, se revela como la oportunidad de experimentar una fuerza que no depende de él, sino que proviene de la fuente divina. ¿Cuántos de nosotros llevamos la marca del fracaso familiar o social, sintiendo que ya no podemos orar, clamar ni pedir ayuda? ¿Cuántas veces nos sentimos indignos porque otros nos ven derrotados? Pero aquí radica un cambio radical. La prueba que sientes que drena tus últimas fuerzas no es una sentencia de abandono. Puede ser el comienzo mismo del cual surgirá la victoria. Lo que parecía el final para Sansón se convirtió en el comienzo de su mayor logro. No recuperó la vista física, pero pudo ver con los ojos de su espíritu que la presencia de Dios no lo había abandonado, incluso en medio de la humillación. Dios no está distante. Al contrario, es en este estado frágil que Dios manifiesta su fuerza y transforma lo que sería vergüenza en un instrumento de victoria. ¿Has notado que a veces la mayor fortaleza surge precisamente cuando ya no tenemos nada que ofrecer? Es contradictorio. El mundo predica que la fuerza consiste en no caer, pero el reino de Dios muestra que la verdadera fuerza nace en medio de la debilidad, cuando tenemos el valor de clamar una vez más. Sansón no fue restaurado porque lo mereciera, sino porque se atrevió a pedir ayuda. Se atrevió a creer que aún había una oportunidad, que no todo estaba perdido. Es en este momento que las palabras clave de este mensaje resuenan con una esperanza viva. Esa prueba que te aplasta, que parece minar tus fuerzas, no es señal de castigo, sino de preparación. ¿Comprendes la magnitud del punto de inflexión? Lo que parece el final a los ojos de Dios puede ser la puerta a la máxima expresión de la victoria. ¿Cómo se aplica esto a tu vida real? Quizás hayas decepcionado a personas importantes, dañado relaciones o te hayas avergonzado de tus malas decisiones. Pero, como Sansón, nada de esto te exime del alcance de la gracia. El secreto está en no desistir de tu llanto. En el momento en que Sansón deja de lado la autocompasión y alza la voz para pedirle fuerza a Dios, se reconecta con su propósito. Lo que define el final de tu historia no es tu error, sino tu decisión de buscar la fuerza donde corresponde. Dios está listo para fortalecerte, no porque tu desempeño lo merezca, sino porque quiere demostrarte que incluso los fracasos pueden ser peldaños hacia una victoria que glorifique su nombre. ¿Has considerado alguna vez que, en lugar de marcar tu vida con el sello del fracaso, esta dolorosa experiencia podría ser lo que te conecte aún más intensamente con el corazón de Dios? El clamor de quienes han sentido el peso de la vergüenza es más profundo, más humilde, más sincero. Dios se complace con este tipo de oración.
Es interesante notar que, en la Biblia, los momentos de mayor manifestación de poder surgen cuando una persona está al límite, cuando todos los ojos humanos ya han sentenciado el final. Esto rompe el ciclo del autocastigo e inaugura el ciclo de la restauración. El fracaso no es el fin, es el terreno donde Dios siembra las semillas de la redención, que te impide clamar con la misma intensidad que Sansón. Quizás sean acusaciones internas, recuerdos dolorosos, las duras palabras de quienes presenciaron tu caída. Pero, ¿y si te dijera que tu mayor decepción puede ser el lugar del crecimiento más radical en tu fe? Lo que te derribó, si se entrega a Dios, puede reciclarse como una herramienta para la victoria. No necesitas disimular tu dolor. Dios quiere precisamente ese corazón roto, dispuesto a ser reconstruido. Él no cancela historias mal escritas, reescribe capítulos con su fuerza, incluso en medio de las ruinas. Y, al final, lo que importa no es cómo otros ven tu momento, sino lo que Dios puede lograr a partir de él. Si este tema te toca profundamente el corazón, comenta abajo: Dios, usa mi debilidad para revelar tu victoria. Esto es más que una frase, es un acto de valentía, un paso de fe de alguien que enfrenta su propia historia no como una sentencia, sino como preparación para algo extraordinario. Si esta palabra te resonó, dale a me gusta como testimonio y compártela, porque alguien podría estar pasando por la misma prueba silenciosa y necesitar esta esperanza. No subestimes el poder de difundir luz en medio de la oscuridad de quienes luchan por no rendirse. Y presta atención, porque hay un secreto aún más profundo tras las pruebas que parecen robarte tus últimas energías. Algo sorprendente está a punto de cambiar tu perspectiva sobre el fracaso y la reconstrucción. Lo que viene a continuación puede derribar viejas barreras y mostrarte un nuevo camino de restauración, donde cada debilidad es materia prima para la acción sobrenatural de Dios. No te distraigas. El siguiente paso podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Job yacía en cenizas, con el cuerpo cubierto de heridas, el alma agotada tras tanta pérdida. Había enterrado a sus hijos, visto cómo su riqueza se desvanecía ante sus ojos, soportado miradas de desprecio y la soledad de quien, incluso en el dolor, no es comprendido. Sus amigos, que deberían haberlo consolado, solo pudieron señalar con el dedo y preguntar: ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué tanto sufrimiento recae sobre un hombre íntegro? Pero Job, en medio del dolor por decisiones ajenas y la angustia de pérdidas irreversibles, no se desmoronó, aunque todo a su alrededor parecía empeñado en robarle hasta la última brizna de esperanza. Ese silencio tras el llanto, cuando el mundo parece rechazar cualquier posibilidad de restauración, es la parte más dura de la prueba. Cualquiera que haya experimentado sentir cómo todo se deshace entre sus dedos lo sabe. Hay noches que parecen interminables. Hay preguntas que resuenan en el vacío. ¿Cuántas veces te has preguntado, ante el caos, ¿será mi dolor una especie de castigo divino? ¿O será posible ver una preparación oculta entre los escombros de mi historia? El impacto del sufrimiento de Job no se limita a la magnitud de las pérdidas, sino a la deconstrucción de todo lo que una vez tuvo sentido. La familia, la salud, la dignidad. La fuerza se agota cuando los cimientos de la existencia se desmoronan y la carga emocional del dolor se mezcla con el peso de las palabras ajenas. Si Dios permite tanto dolor, quizás te lo mereces. Pero, ¿y si lo que parece un castigo es en realidad un entrenamiento para algo mayor? ¿Y si la aparente ruina es el comienzo del camino hacia una doble victoria? Job se negó a aceptar que el sufrimiento fuera la sentencia final. Su honestidad ante Dios no fue de resignación, sino de profunda verdad. Desnudo salí del vientre de mi vientre, y desnudo volveré allá. El Señor Dios, y el Señor se ha ido. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. No negó su dolor,
No ocultó el abismo, pero también se negó a creer que todo terminaría allí. Si has llorado noches enteras por decisiones que no siempre fueron tuyas, si sientes que tus fuerzas se agotan con cada recuerdo de algo o alguien perdido, comprende, no estás solo en este valle. Tu tristeza, por amarga que sea, no es un certificado de abandono ni la confirmación de un castigo eterno. Al contrario, puede usarse para forjar resiliencia, madurez y una fe inquebrantable. Job no recibió explicaciones lógicas para cada lágrima, pero encontró en Dios una respuesta que ninguna teoría humana podría ofrecer: la experiencia de ser restaurado más allá de lo imaginable. Y el Señor ha quitado la aflicción de Job y ha aumentado todo lo que había sido de Job. Job 42:10. Nada de lo que vino después borró la marca de la pérdida, pero Dios convirtió el duelo en un testimonio vivo de que ninguna prueba es definitiva. La crisis no es una sentencia, es la preparación para una restauración que solo quienes han tocado fondo pueden experimentar. ¿Has notado alguna vez cómo a menudo quienes te rodean ven tu dolor como consecuencia de tus fracasos, como si todo lo malo que sucede fuera resultado de malas decisiones? Pero es posible que haya algo más allá de esta lógica simplista. No toda aflicción es consecuencia directa de un error. Algunas tormentas llegan precisamente para revelar cómo se están formando cosas valiosas en tu interior. El dolor no es el final de tu historia. Lo que parece una mera consecuencia puede, misteriosamente, ser el puente hacia un nuevo ciclo, donde Dios escribe la victoria en las páginas de la derrota. Nota: Job solo conoció la verdadera profundidad de Dios cuando todo lo superficial fue barrido. De los escombros nace una fe sofisticada y madura, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Si tu experiencia actual se asemeja a la de Job, si sientes que tu vida se ha convertido en cenizas y que tanto dolor no tiene sentido, escucha. La aflicción no vino a sepultarte, sino a prepararte para algo que solo puede nacer de la tierra devastada. Puede que tome tiempo, puede que duela cada segundo, pero Dios, a su tiempo, se especializa en transformar la pérdida en propósito. Quizás pienses, es fácil decirlo para alguien ajeno, pero quienes han sufrido en el alma comprenden que hay pruebas que nos despojan de toda certeza, y sin embargo, entre la duda y la fe, estamos llamados a esperar no en señales, sino en promesas. Pregúntate, ¿no es tu lucha en realidad una etapa de entrenamiento celestial para cargar algo más grande, para sostener aquello que, de haber venido antes, podría aplastarte? Quizás hoy estés convencido de haberlo perdido todo, pero la verdad es que cuando Dios interviene, lo que parecía perdido se multiplica. Job recibió el doble no porque lo mereciera, sino porque su perseverancia fue el terreno fértil para que sucediera lo imposible de Dios. Te desafía esto. Rompiendo paradigmas religiosos, afirmo: Dios no está interesado en castigarte, está formando dentro de ti una estructura capaz de resistir una nueva era, un ciclo de victoria nacido de la vulnerabilidad más cruda. No aceptes las etiquetas de quienes solo ven tu caída. Dios ve tu resiliencia. El doble honor solo se promete a quienes soportaron el desierto y no perdieron la confianza, incluso cuando todo decía que era el fin. Ahora te hago una invitación audaz. Si la historia de Job te habló directamente de tu herida, si de verdad necesitas restauración, declara en los comentarios ahora: creo que mi pérdida será el escenario para el doble de Dios. Que esto sea más que un gesto. Haz de esta declaración tu estandarte en la batalla y guarda este siguiente secreto. Hay algo profundo escondido en las horas más oscuras, una semilla de victoria plantada en la tierra de tu dolor. ¿Qué tal si te dijera que la verdadera prueba no es lo que has perdido, sino lo que estás a punto de recibir? Pero eso no es todo. Hay una dimensión aún más profunda en este viaje de superación, y cuando accedas a esta nueva revelación, nada volverá a ser lo mismo.
La madera cruje bajo el peso del condenado, mientras los gritos se mezclan con el olor a sangre y polvo. El tiempo parece detenerse cuando la mirada de aquel hombre, colgado a la derecha de Jesús, revela no solo el peso de la muerte, sino la profundidad de su vergüenza. Él sabe, toda la ciudad lo sabe, lo que ha hecho. Sus manos, antes propensas a robar, ahora están traspasadas. Todo dolor físico parece pequeño comparado con la insoportable carga de su indignidad, el miedo de nunca ser digno, ni siquiera de una última palabra de esperanza. Del otro lado resuena el insulto, la burla de quienes, incluso al final, no pueden ver las promesas de Dios. Y allí está él, escuchando que el cielo está cerrado para quienes han fallado tantas veces. El ladrón siente su alma aplastada por el peso de todas las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas, las cicatrices invisibles que la culpa deja en su interior. Un sudor frío le corre por la cara. ¿Es esta prueba un mero castigo? Ha llegado finalmente el juicio y es su condenación, el final inevitable, una fuerza que se desvanece lentamente, no solo del cuerpo, sino del espíritu mismo. En ese momento, el ladrón alza la voz, no para justificarse, sino para reconocer lo que es, para declarar ante el Salvador, ante todos los que presencian el espectáculo de su caída. Nosotros recibimos lo que merecemos por nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. No hay defensa, ninguna ilusión, solo el reconocimiento de la cruda verdad. Es débil, indigno, alguien que ha fallado repetidamente, pero es en este abismo de humillación donde resurge un destello de fe. Clama por el recuerdo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pide alivio del dolor, no pide una larga vida, no implora milagros, solo pide ser recordado para que su debilidad y su historia no sean solo una condena, sino que tal vez su prueba pueda servir de preparación para algo que, en el fondo, ni siquiera se atreve a imaginar. La mirada de Jesús se encuentra con la del hombre que, a todos los efectos, ya estaba perdido. Y en el milagro más desconcertante de aquel día, el Hijo de Dios responde no con rechazo, no con distancia, sino con la promesa que resuena hasta hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Hay un profundo impacto en esta respuesta. El paraíso se abre a los indignos, no por méritos, sino porque Jesús decidió dar un nuevo sentido al sufrimiento de aquel hombre. Lo que para el mundo era mero castigo, dolor y debilidad, a los ojos de Dios se revela como la transición hacia una victoria de trascendencia eterna. Aquí reside el secreto que desafía toda lógica humana. La experiencia de la cruz no fue un castigo final, sino una preparación silenciosa para algo imposible a los ojos de todos. Esa prueba, que parecía solo drenar las fuerzas del hombre y hundirlo en la vergüenza, fue, de hecho, el escenario elegido por Dios para que la misericordia brillara aún más que el peso de su pasado. Y si esto suena absurdo, es porque las promesas del Padre rompen todas las reglas de la lógica humana. Quizás te miras al espejo y solo ves errores, fracasos, un montón de pruebas que siempre parecen robarte la esperanza y agotar tus últimas fuerzas. Quizás crees que nunca serás digno de un nuevo comienzo, que tu indignidad es mayor que cualquier misericordia posible. Pero, ¿no es este pensamiento también parte de la estrategia que intenta hacerte abandonar el camino antes de que veas el propósito de tu lucha? ¿Podría ser toda esta voz acusadora, en el fondo, una mentira para que desistas de buscar la voz de Jesús en medio del dolor? Porque como aquel hombre en la cruz, puede que lo hayas perdido todo, pero nunca pierdes la oportunidad de clamar por la gracia. ¿Has notado alguna vez cómo, a menudo, cuanto mayor es tu debilidad, mayor es el potencial de que Dios revele su fuerza y convierta tu desierto en una etapa de victoria? Y ahora te pregunto, ¿es tu prueba realmente un castigo o es el escenario elegido para que te sorprenda la respuesta de Jesús?
A ese ladrón no le prometieron un mañana, ni siquiera un día después de la muerte. Escuchó que la transformación ocurriría ese mismo día. Esto demuestra que, incluso en momentos en los que sientes que ya no hay tiempo ni salida, Jesús puede transformar tu historia en cuestión de segundos. Él no está limitado por tu pasado, ni te ve solo por lo que has perdido o hecho mal. Tu indignidad no agota la generosidad divina. Lo que para muchos es solo una sentencia, para Jesús es una oportunidad de restauración. Puede que hayas sido marcado por errores, traumas, adicciones y abandono, pero lo que Él te ofrece es infinitamente mayor que todo tu dolor. Y si la cruz del ladrón fue el fin para la multitud, para Cristo fue el comienzo de un nuevo capítulo, escrito no por manos humanas, sino por la propia promesa de Dios. Mientras la gente observaba el sufrimiento del condenado, nadie imaginó que ese acto quedaría inmortalizado como el mayor ejemplo de que ningún juicio, por intenso que sea, es definitivo. El ladrón no abandonó físicamente la cruz, ni su sentencia fue anulada, pero su destino se transformó porque, aún en el dolor, se atrevió a confiar en que una preparación secreta se estaba llevando a cabo tras bambalinas. Quizás la lucha que te agota hoy sea la misma que mañana te abrirá las puertas del paraíso. ¿Es el sentimiento de fracaso realmente una señal de abandono divino? ¿O es precisamente allí donde terminan tus fuerzas y toda tu capacidad para manipular la situación, donde comienzan a abrirse las puertas de la victoria? ¿Has notado alguna vez que cuanto más débil te sientes, más se inclina Dios hacia los indignos y transforma la vergüenza en gloria? Si este mensaje te ha desgarrado, si sientes el eco de esta indignidad y deseas ser recordado por Dios incluso en el punto más álgido de tu debilidad, escribe con fe: Jesús, transforma mi vergüenza en victoria. Decláralo públicamente, como un acto de esperanza, porque hay poder en pedirle a Cristo no solo que recuerde tu nombre, sino que transforme tu destino de lo que una vez fue solo culpa. Abraza esta verdad en tu interior. Ninguna situación, por dolorosa que sea, es solo un castigo. Todas las pruebas pueden convertirse en preparación para un nuevo comienzo que solo el cielo puede explicar. Pero hay un misterio aún más profundo tras esta historia, algo que pocos ven. No fue su vida ejemplar la que le garantizó el paraíso al ladrón, sino su valentía, en medio de la vergüenza, para reconocer su necesidad de salvación. Esto rompe todos los paradigmas humanos, porque la verdadera fuerza no reside en vencer solo, sino en entregarse al único capaz de transformar los peores finales en puertas abiertas a la eternidad. Y lo que hace este episodio aún más explosivo es saber que si la misericordia alcanzó a aquel hombre cuando todo parecía perdido, también puede alcanzarte a ti hoy, justo donde estás. Pero no creas que esa es toda la verdad. Hay un detalle oculto en esta historia que nadie se ha atrevido a revelar. ¿Estás listo para descubrir cuál podría ser el punto de inflexión más importante de tu vida? Tras los muros de Jericó, el miedo era palpable y las noches interminables. Dentro de esos pesados muros, Rahab, marcada por sus decisiones y conocida solo por su pasado, observaba el horizonte incierto, a la espera de lo improbable. Su nombre se pronunciaba solo en susurros, cargado de juicio, y su rostro, al cruzar los callejones, era evitado por miradas que ocultaban desprecio. En ese momento, no era más que una extraña en su propia ciudad, destruida por antiguos errores, resignada a la repetición de una historia despiadada. Muchos podrían decir que esta crisis, esta vergüenza, era un castigo, pero se desplegaba un significado más profundo, invisible a los ojos de quienes solo saben condenar. ¿Alguna vez has sentido como si el peso de tu pasado fuera una cadena perpetua, como si experiencias dolorosas te robaran el coraje para creer en un futuro diferente? ¿Cuántas veces te has preguntado si todo este dolor es un castigo,
si esta prueba que drena tus fuerzas es realmente un castigo, o si es una preparación silenciosa para algo extraordinario, para una victoria que nadie imagina. En la tranquilidad de su hogar, Rahab recibió a dos hombres aterrorizados, espías israelitas que huían desesperadamente de la persecución. Pudo haber dado la espalda, pero hizo lo contrario. Los recibió, lo arriesgó todo, confió en una promesa que parecía imposible, en un Dios que aún desconocía. El miedo aún latía, pero había una inquietud diferente. La intuición de que esta crisis podría transformar su historia. Hebreos 11:31 resuena como un trueno en medio de la duda. Por la fe, Rahab no pereció con los desobedientes, sino que recibió a los espías en paz. No fue la reputación de Rahab, ni su historia manchada, sino la fe. Esa valiente decisión de creer que Dios podía transformar su dolor en redención, lo que la inscribió en el Salón de los Héroes. Imagine la tensión, las mariposas en el estómago, el mundo entero desmoronándose afuera, y aún así, una esperanza emergiendo. Tal vez la fuerza minada por tantos años de vergüenza finalmente había encontrado un propósito. Tal vez, en medio de la prueba, lo improbable estaba a punto de suceder. Lo que nadie comprende en esta narrativa es cuán revolucionario es el gesto de Rahab para quienes cargan con la culpa, la soledad o la etiqueta de indignidad. Ella estaba en el ojo del huracán, prisionera de etiquetas, pero fue precisamente allí, en la prisión del pasado, donde la preparación para la victoria resultó más fuerte que cualquier condena. Los muros de Jericó cayeron, pero la liberación original ocurrió dentro de ella. No solo sobrevivió a la destrucción de la ciudad, sino que trascendió la historia misma. Rahab, la rechazada, fue injertada en la genealogía del mismo Mesías. No fue olvidada, fue elegida. Su crisis fue el puente hacia un destino inimaginable. De ahí la pregunta que desafía y al mismo tiempo provoca. ¿Podría ser que lo que llamas tormento, vergüenza y derrota sea de hecho el terreno secreto donde Dios planta los cimientos de tu mayor logro? El dolor de Rahab es visceralmente actual. ¿Cuántas veces has sentido que un error te arrebata las fuerzas y resuena hasta el día de hoy? Te identificas con el peso de una reputación manchada, con la sensación de que, por mucho que intentes cambiar, hay una etiqueta que nadie te dejará olvidar. ¿Realmente Dios solo usa a los inocentes? ¿O son las cicatrices la materia prima para un futuro con propósito? Este choque narrativo es inevitable. Lo que los hombres usaron para condenarte puede ser precisamente lo que Dios usará como escenario para la redención. Lo que la vida te ha enseñado sobre la condenación puede estar incompleto. Hay un secreto oculto en medio del dolor, una preparación que tiene lugar donde parecía solo pérdida. Y si el sufrimiento, lejos de ser un castigo, es la forma más radical que Dios tiene de prepararte para un nuevo comienzo, para una victoria inimaginable. Al meditar sobre esta prueba, surge una aplicación urgente. No huyas de las ruinas de tu pasado, no ocultes tus cicatrices, pensando que te descalifican para el futuro. Al contrario, son precisamente estas marcas, estos dolores e historias no contadas, las que Dios quiere redimir. Lo que para el mundo es un fracaso, para Dios es un pasaje secreto a una vida marcada por la libertad y el impacto. Cuando crees, como Rahab, el pasado no tiene poder definitivo sobre tu destino. No eres prisionero de ningún error. Hay suficiente gracia para convertir tu vergüenza en testimonio. ¿Te atreves a creer que tu historia no termina en los escombros de los intentos fallidos? Rahab nunca imaginó que estaría entre los grandes nombres de la fe. El escándalo de la gracia es precisamente esto. No recompensa a quienes quieren aparentar fortaleza, sino que exalta a quienes reconocen su debilidad y depositan su confianza en un Dios que reescribe la historia de lo improbable. Su mayor victoria nació en su mayor crisis,
y cada prueba que la privó de su fuerza fue, en secreto, una preparación para el día en que sería recordada no por lo que hizo, sino por en quién eligió confiar. El pasado no puede detenerte cuando la promesa de Dios te llama a un nuevo lugar. Ahora quiero retarte. ¿Seguirás aceptando la etiqueta que el mundo te ha impuesto o te atreverás a declarar, con fe, que esta prueba, lejos de ser el final, está siendo la matriz de un poderoso testimonio para tu familia, tu generación y el mundo? Detente y reflexiona. Ha llegado el momento de que digas públicamente que crees en la posibilidad de redención, incluso cuando todos dicen que no hay salida. Si sientes que este mensaje ha despertado en ti un profundo deseo de ser recordado por las promesas de Dios, deja un comentario. Creo que Dios está escribiendo un nuevo final para mi historia. Lo que estás a punto de declarar es una clave espiritual, un acto de fe que desafía las voces del pasado y se une a la promesa de un nuevo comienzo. Pero espera, ¿y si te dijera que hay otra historia aún más asombrosa, donde la imposibilidad es solo el telón de fondo de una revolución espiritual? Lo que está a punto de revelarse podría desafiar todo lo que crees saber sobre la preparación, el sufrimiento y la victoria. ¿Estás listo para dejar atrás todas las ataduras emocionales del pasado y avanzar para descubrir el propósito más profundo que Dios tiene reservado para tu vida? No te distraigas ahora. La próxima revelación podría ser un punto de inflexión para tu corazón. Elías se tambaleaba por el desierto, cada paso más pesado que el anterior, arrastrando los pies sobre la tierra abrasadora mientras el viento seco le azotaba el rostro, ya marcado por el cansancio. Los ecos de su victoria en el Monte Carmelo, cuando el fuego de Dios descendió ante una multitud incrédula, parecían recuerdos lejanos, casi irreales. Ahora, bajo la escasa sombra de un enebro, caía con las rodillas dobladas bajo el peso de una batalla librada no solo contra enemigos visibles, sino contra fantasmas internos que susurraban: «Has fracasado, no eres suficiente, tu misión termina aquí». El profeta, tan fuerte ante reyes y multitudes, se vio reducido a un susurro, rogando a Dios que lo dejara morir, que lo liberara de la insoportable carga de la soledad y el agotamiento. Era como si la prueba hubiera agotado todas sus fuerzas, como si la única respuesta posible al dolor fuera rendirse, cerrar los ojos y no volver a levantarse. En ese momento, cuando la debilidad parecía dictar el final de la historia, ocurrió algo inesperado, un detalle que a menudo se pasa por alto en los relatos de fe triunfante. Dios mismo se inclinó hasta ese polvo, visitando a Elías no con condenación ni reproche, sino con un cuidado sutil y sobrenatural. Un ángel le tocó el hombro, y junto a su cama había pan fresco y agua, un alimento invisible a simple vista, pero esencial para un corazón exhausto. Levántate y come, porque tienes largo camino por delante. Primero Reyes 19:7. Fue lo que escuchó, no como una orden despiadada, sino como una invitación restauradora. Dios no castigaba a su siervo por la fatiga, ni ignoraba la tormenta interna que minaba su esperanza. Al contrario, ese desánimo, ese agotamiento, fue el espacio donde la misericordia divina se manifestaría más íntimamente, preparándolo no para la derrota, sino para un camino aún más amplio de propósito y victoria. Quizás reconozcas en tu corazón la sensación de que la prueba se ha vuelto insoportable, que el peso de las frustraciones, la culpa y las expectativas destrozadas te ha hecho creer que no hay forma de empezar de nuevo. ¿Con qué frecuencia se confunde el agotamiento emocional con una señal del abandono de Dios? ¿Cuántas voces, tanto externas como internas, te han convencido de que si sientes ganas de rendirte es porque has fallado en tu fe o porque el cielo se ha olvidado de tu nombre? Pero, ¿es el agotamiento ante las pruebas realmente sinónimo de fracaso espiritual? ¿O hay una invitación secreta, oculta tras la aparente derrota?
a experimentar una fuerza que no proviene de dentro, sino de las promesas eternas del Señor. El viaje de Elías revela un secreto perturbador. Sentirse impotente ante la adversidad no es el final, sino parte de la preparación para la victoria que Dios ya tiene escrita para ti. Cuando la lucha agota tus recursos y la culpa te hace creer que ni siquiera eres digno de volver a intentarlo, es precisamente en este valle de debilidad donde se abre la posibilidad de un nuevo comienzo, sostenido ya no por tu brazo, sino por la gracia que te encuentra en el suelo. El alimento que Elías recibió en el desierto no tenía nada que ver con recompensas humanas ni méritos personales. Fue una provisión directa del cielo, una respuesta a un corazón que, incluso temblando, nunca dejó de clamar. Nota, Dios no ofreció explicaciones ni justificaciones lógicas para el sufrimiento, no exigió un nuevo desempeño, no exigió una fe inquebrantable, simplemente alimentó, fortaleció. Y cuando Elías pensó que no había salida, Dios le reveló que el viaje apenas comenzaba. Aquí es donde la historia bíblica rompe las apariencias religiosas y toca la fibra sensible de tantos que hoy se sienten aplastados por el peso de las pruebas. ¿Cuántos nos sentimos como Elías, derrotados, creyendo que el agotamiento es un castigo, cuando en realidad es el terreno fértil donde las promesas de Dios se manifiestan más visiblemente? ¿Te has preguntado alguna vez si tu debilidad es en realidad la puerta a lo sobrenatural? ¿Será que todo este agotamiento es en realidad un espacio de preparación, una invitación a dejar de depender de nuestros propios esfuerzos y experimentar el poder de un Dios que actúa precisamente cuando nuestras fuerzas flaquean? Jesús mismo en Getsemaní sudó sangre bajo la presión de la misión que llevaba adelante. Aún siendo hijo, no se eximió de lágrimas y llantos, y allí, en total vulnerabilidad, recibió fuerza para cumplir su propósito mayor. No hay vergüenza en admitir el cansancio, ni culpa en sentirse al borde del colapso ante una crisis que parece interminable. Contrariamente a lo que muchos dicen, reconocer las propias limitaciones no es falta de fe, sino un profundo acto de sinceridad ante Dios. ¿Sabes qué es verdaderamente revolucionario? El Señor no espera que seas invencible. A menudo permite que las pruebas te vacíen de autosuficiencia para luego llenarte de algo infinitamente mejor. La certeza de que tu victoria vendrá de la dependencia total, no de la fuerza de tus propios brazos. Aplicar esta enseñanza a tu vida comienza por reconocer que este agotamiento no es una sentencia de muerte espiritual, sino una etapa de renacimiento. Puede que hayas tropezado, incluso hayas querido rendirte, pero Dios no te ha abandonado. Incluso cuando todo a tu alrededor parece indicar que no hay salida, hay un cuidado silencioso del cielo, pan y agua preparados para restaurarte justo donde tus fuerzas se han agotado. El levántate y come de Dios es más que una orden. Es un abrazo, una nueva oportunidad, la voz que se niega a definirte por tus fracasos. Ahora, detente un momento. ¿Dónde está el peso que te hizo creer que tus fuerzas nunca regresarían? ¿Te sientes culpable por no poder levantarte lo suficientemente pronto? Por pensar en rendirte, por no estar a la altura del ideal impuesto a tu espiritualidad. Y si te dijera que la verdadera victoria comienza ahí mismo, en este duro suelo de desesperación, donde solo queda el llanto silencioso. Y si, contrario a lo que te han dicho, ser así no es un castigo, sino una preparación para un futuro que aún no puedes ver, ¿estás dispuesto a soltar este peso, a permitir que Dios te alimente de nuevo y te fortalezca para continuar? Si es así, escribe en los comentarios: Señor, sosténme en el camino que aún me queda. Declara públicamente tu dependencia de aquel que transforma el cansancio en poder, la vergüenza en testimonio, el desierto en milagros. Pero eso no es todo. Hay un aspecto sorprendente de la dura experiencia de Elías que casi nadie comprende.
¿Qué sucede realmente cuando dejamos de luchar solos y permitimos que Dios mismo nos guíe? Prepárate para enfrentarte a una verdad que podría cambiar tu historia por completo. Samuel se acuesta, la habitación envuelta en silencio, pero no un silencio vacío. Es la profunda quietud de quien espera una guía que nunca llega. El santuario de Silo, iluminado solo por la luz parpadeante de una lámpara, soporta el peso de un momento decisivo. Aún es muy joven, pero duerme cerca del arca en una obediencia que no conoce reconocimiento. Todo el contexto es de ausencia. Ha pasado tanto tiempo desde que Israel escuchó con claridad la voz divina, y el anciano sacerdote Elí descansa cerca, con la mirada cansada de quien ha presenciado mucho, pero cuya fe parece haberse dormido junto con sus sentidos. Samuel, envuelto en esa oscuridad, lleva el corazón inquieto de todos los que sienten que Dios se ha distanciado. Las preguntas que laten en Samuel son las mismas que asaltan su alma hoy. ¿Es el silencio una advertencia de abandono? ¿Será que el cielo ya no escucha ningún llanto? ¿Cuántas noches has pasado tú también con el pecho apretado, rogando por una respuesta que nunca llegó, como si tus oraciones se evaporaran en el techo de tu propia habitación? Es fácil creer en el abandono cuando la falta de respuestas pesa más que la espera, cuando las pruebas se intensifican y parece que cada esfuerzo de fe solo hace más arduo el camino. Te sientes solo, invisible, como Samuel olvidado a la sombra del arca, solo escuchando los sonidos de tu propia alma. Pero recuerda, la experiencia de Samuel no es solo suya, es un espejo para los corazones de quienes se sienten aplastados por pruebas que agotan todas sus fuerzas, llevándolos a creer que todo es un castigo, cuando en realidad es la preparación para una mudanza inesperada. Mientras Samuel descansa, una voz rompe el silencio. No es fuerte ni violenta, es un llamado sutil, casi imperceptible. «Samuel, Samuel». Inmediatamente, sin entender de dónde viene, corre hacia Elí, porque es natural esperar una respuesta de quien lleva más tiempo caminando. Pero Elí no oye nada y envía al niño de vuelta a la cama. El ciclo se repite hasta que Elí se da cuenta. Es Dios finalmente abriendo una nueva era. El llamado se intensifica y ante lo desconocido, Samuel aprende la única postura capaz de transformar el silencio en dirección. Responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta frase es clave. No resistirse al silencio, no ceder al desánimo, sino mantener una actitud de reverente expectativa, incluso cuando todo parece estancado. A veces, la mayor prueba no es el sufrimiento aparente, sino soportar noches de absoluto silencio, donde el corazón se pregunta si sigue en el buen camino. ¿Cuántos de nosotros, en este camino, no nos hemos encontrado con la misma prueba que finalmente revela que la falta de respuestas es solo el preludio de una dirección sobrenatural? Lo que Samuel experimentó allí no fue un castigo, sino una profunda preparación. Solo quienes saben escuchar en la oscuridad reconocen el valor de la voz que rompe el silencio. Esta es la revelación disruptiva. El periodo de silencio no es juicio, es forja, no es rechazo, es perfeccionamiento para recibir algo que supera todas las expectativas. El dolor de sentirse lejos de Dios es tan real como el dolor físico. Corroe, perturba, genera dudas devastadoras. ¿Alguna vez te has preguntado si aún mereces una respuesta? ¿Si has hecho algo para merecer tal silencio? Y si, de hecho, la sensación de distancia no es señal de distanciamiento, sino de madurez. Lo que parece falta de interés puede ser en realidad una preparación silenciosa para tu victoria, una prueba que moldea tu sensibilidad espiritual, permitiéndote escuchar lo inusual. Samuel, en la oscuridad, no tenía ni idea de que sería elegido portavoz de Dios para toda una generación. Soportó el dolor de noches de silencio,
de oraciones aparentemente ignoradas, pero todo esto fue una preparación. Con cada momento de silencio, su corazón se afinó para discernir entre miles de voces el único llamado que podría transformar su destino y el de todos los que lo rodeaban. El versículo resuena como un bálsamo para el alma herida. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Es en esta actitud de disponibilidad, incluso cuando el cielo parece cerrado, que se abre la posibilidad de una intervención que desafía toda lógica. Ahora, detente y piensa. ¿Cuántas veces el silencio en tu vida ha sido realmente la incubadora de una victoria que se acercaba sin fanfarrias? Respira hondo. No estás solo en este sentimiento de vacío. Si Samuel, de niño, tuvo que soportar noches sin respuestas solo para recibir un llamado sin precedentes, ¿por qué debería ser diferente para ti? El silencio de Dios no es indiferencia, es una invitación a persistir, a mantenerte firme hasta que llegue la guía. No creas que la falta de respuestas es un castigo. Desconfía de esa voz que te acusa, intentando hacerte creer que estás fuera de los planes del cielo. A menudo, las pruebas más duras aparecen justo antes del amanecer de una nueva era. La preparación no te avisa cuando termina. De repente, lo que era silencio se convierte en voz, y lo imposible se manifiesta inesperadamente. La pregunta que queda, rompiendo con las ideas convencionales, es: ¿Dios realmente se ha alejado? ¿O te están entrenando para escuchar lo que otros no pueden comprender? ¿Alguna vez has considerado que las madrugadas en las que no dormiste fueron en realidad ensayos secretos para un llamado que solo se revela a quienes no se rinden? ¿Qué pasa si el secreto de la victoria no son las respuestas inmediatas, sino la voluntad de seguir escuchando, incluso cuando no estás seguro? Siente el peso de esta promesa. Mientras todos parecen tener respuestas, solo tú recorres el camino de lo desconocido. Pero es en este terreno de incertidumbre donde nacen los encuentros más transformadores. La victoria nunca llega sin un tiempo de preparación, y ninguna preparación es más profunda que la que se da en silencio. Te has acostumbrado a asociar la ausencia de señales con el castigo, pero ¿y si es lo contrario? Tu prueba actual puede estar vaciándote, pero al mismo tiempo está forjando un espacio interior para la novedad de Dios. Es entre preguntas sin respuesta y lágrimas acumuladas en la almohada que la vida espiritual crece, que el discernimiento se agudiza, que la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia vivida. Ábrete a la posibilidad de que este silencio no sea una represalia, es la antesala de tu victoria, una preparación personalizada, diseñada al detalle por un Dios que nunca olvida a ningún Samuel. Incluso cuando el mundo desconoce su existencia, estás siendo entrenado para escuchar lo que solo los elegidos pueden discernir. No dejes que el dolor de ahora te ciegue ante lo que se está forjando detrás de escena de tu historia. Y aquí viene la verdadera sorpresa. ¿Estás dispuesto a seguir escuchando, incluso cuando parezca que nada sucede? ¿O aceptarás la narrativa derrotista de que Dios te ha olvidado, de que todo es solo un castigo? Anímate a esperar la intervención divina con el mismo espíritu que Samuel. Si este mensaje te ha tocado el alma y deseas romper esta barrera de silencio, escribe en los comentarios: elijo escuchar la voz de Dios, incluso en silencio. Haz de esta declaración pública el comienzo de tu propia preparación para vivir en una nueva era. Algo grandioso puede estar a punto de suceder, pero solo quienes no se rinden en la oscuridad conocen la alegría de ser llamados a la luz. Y si te dijera que hay voces divinas esperando oídos atentos, incluso cuando todas las circunstancias parecen decir lo contrario, lo que está a punto de suceder puede sorprender tus sentidos y transformar tu relación con Dios para siempre. Moisés se encuentra ante la zarza ardiente. El desierto, antaño refugio de las consecuencias del pasado,
se convierte ahora en escenario para afrontar todo lo que aún pesa en su corazón. El silencio de la arena es interrumpido por la llamada divina, una voz que rasga el polvo de los años, confrontando el miedo albergado durante tanto tiempo. Moisés tiembla. No es por la llama, sino por el eco de antiguas decisiones, un crimen no olvidado, vidas marcadas, Egipto a sus espaldas como una sombra amenazante. Aún así, Dios lo llama. Ve que yo estaré contigo. Éxodo 3:12. La promesa no es la exención del riesgo, sino una presencia garantizada en cada paso de la misión. Las pruebas que le roban la fuerza no son un castigo, sino una señal de preparación para una victoria que solo puede experimentarse confrontando el pasado. Quizás tú, como Moisés, te paraliza el miedo a revivir viejos dolores, a enfrentarte a personas o lugares que representan tu mayor vergüenza, tu culpa más oculta. ¿Cuántas veces el miedo a las consecuencias te ha hecho creer que nunca habrá una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces la vergüenza ha sofocado los sueños de un nuevo comienzo? La experiencia de Moisés revela algo sorprendentemente liberador. Dios no borra la historia, sino que transforma la narrativa. El pasado no está condenado a ser una prisión. Puede ser la materia prima para una nueva etapa, donde la fuerza perdida se restaura mediante una sorprendente confianza en la presencia divina. Al verse llamado por Dios para regresar a Egipto, Moisés no solo escucha la invitación, sino que también siente el peso de lo que dejó atrás. Discute, duda e intenta evadirla. ¿Quién soy yo para ir al faraón? La respuesta del Señor no enumera cualidades, ni minimiza la gravedad del miedo ni la culpa. En cambio, la voz del Eterno dice: yo estaré contigo. Esta es la diferencia entre una vida marcada por la culpa y un viaje vivido bajo las promesas de preparación. No estamos solos en el territorio de nuestro mayor dolor. La presencia de Dios, en medio de nuestra inseguridad, redefine lo que significa enfrentar una lucha que amenaza con agotarnos. Lo que pocos comprenden en esta historia es que la preparación de Moisés no comenzó con el llamado, sino con cada lágrima derramada en el desierto, cada noche de exilio, cada amargo recordatorio de sus errores. ¿Has considerado alguna vez que lo que el mundo llama fracaso puede ser un paso estratégico en el plan de Dios, donde cada herida se afila hasta convertirse en un arma de compasión y liderazgo? ¿Por qué insistimos en ver nuestro dolor como una sentencia, cuando en realidad es una invitación a lo sobrenatural? ¿Quién dijo que el miedo imposibilita la victoria? ¿Qué pasaría si tu misma debilidad fuera elegida como escenario para una nueva manifestación del poder de Dios? La angustia de Moisés ante esta misión revela algo impactante. Dios no busca expertos en perfección, sino corazones dispuestos a confiar, incluso cuando tiemblan. El Señor no borró el pasado de Moisés, no ocultó sus defectos, los superó. Y aquí es donde la historia encaja de forma radical con la tuya. Podrías pensar que el dolor del pasado, las consecuencias de tus acciones y el agotamiento de las pruebas son señales de que has perdido el favor divino. Pero ¿y si este escenario es precisamente el espacio donde Dios está forjando las herramientas para tu superación? ¿Y si tu debilidad fuera, de hecho, la preparación divina para la victoria que solo llegará porque has soportado lo que has vivido? Siente el peso de esta realidad. A Moisés le resultó imposible ser aceptado, pues creía que sus cicatrices impedirían un nuevo comienzo. Pero Dios eligió a este mismo hombre, marcado y temeroso, para liderar la liberación de todo un pueblo. ¿No es irónico? Las cicatrices que intentas ocultar pueden ser el sello del llamado de Dios en tu vida. Las pruebas que te robaron la fuerza se están transformando en preparación. ¿Por qué seguimos huyendo de esta confrontación con el pasado, si ahí es donde comienza nuestra verdadera liberación? ¿Quién te dijo que un viejo error tiene el poder de anular lo que Dios escribió sobre ti? Respira hondo.
Permítete sentir el impacto de esta revelación. La zarza ardiente no consume a Moisés, sino que lo despierta. La voz que resuena en medio del fuego no condena, envía. Y esto invierte toda lógica religiosa. Dios usa lo improbable, restaura lo desacreditado, da valor a los exiliados. Si en este camino sientes que la prueba te ha agotado toda la energía, comprende, no es un castigo, es una preparación. No necesitas demostrar tu valía al mundo ni compensar tu pasado. La invitación es a confiar en que quien te llama es experto en transformar las derrotas en victorias inesperadas. Mira, porque yo estaré contigo. Esta promesa no ha cambiado. Es para Moisés, es para ti. El pasado puede gritar, pero la voz de Dios es más fuerte. Cuando la culpa intente paralizarte, recuerda. Su presencia es el mejor antídoto contra el miedo a las consecuencias. No se trata de no volver a cometer errores, sino de vivir cada etapa sabiendo que la compañía divina transforma lo imposible en un camino de milagros. Quién sabe, tal vez aquello que te hizo huir sea el terreno donde Dios manifieste su gloria más inolvidable en tu historia. Y aquí está la provocación que debe resonar en tu corazón. ¿De verdad crees que las cicatrices de tu historia obstaculizan la acción de Dios? ¿O estás listo para verlas como parte del entrenamiento para tu victoria? Si esta palabra te conmovió profundamente, dejar un comentario es más que un gesto. Es un acto público de fe contra la vergüenza. Escribe, acepto el llamado, incluso con mi pasado. Tu testimonio puede ser una respuesta a otro corazón cansado, y juntos formamos una línea de frente contra la mentira de que el fracaso es el destino final. Y si has llegado hasta aquí sintiendo el peso de este llamado, convierte tu me gusta en una semilla de valentía. Compartir este mensaje es sembrar esperanza para quienes han olvidado que aún pueden ganar. Tu gesto, por pequeño que parezca, puede ser el instrumento para reavivar la fe de alguien en medio del desierto. Prepararse para la victoria es colectivo. Somos los brazos de Dios cuando llevamos palabras de vida más allá de las pantallas. No subestimes el poder de tu compartir. Cada clic es una estrategia celestial para romper cadenas invisibles. Pero no se equivoquen, porque hay algo aún más profundo que pocos perciben en el viaje de Moisés. El mayor milagro no fue la liberación del pueblo, sino la restauración del hombre herido que aceptó regresar al lugar de su error. Dios no les pide que ignoren los dolores del pasado, sino que le permitan acompañarlos en su camino. El favor divino no se limita a quienes nunca han errado, sino que descansa sobre quienes se atreven a enfrentar el dolor con valentía, inspirados por la presencia del Todopoderoso, y esta verdad no solo redefine su historia, sino que tiene el poder de reescribir los destinos que los rodean. Algunos dicen que las consecuencias de nuestros errores nos separan para siempre de los planes del Señor. Pero la narración de Moisés desmiente escandalosamente esta mentira. No es tu error lo que decide el resultado, sino tu respuesta al llamado. Y ese llamado es a atreverte en medio del miedo, creyendo que la fuerza que te falta será repuesta por una presencia que nunca falla. Lo que Dios ha comenzado no será interrumpido por tus fracasos. Hay una victoria preparada para quienes aceptan el entrenamiento en el dolor. Si sientes que esta lucha te está agotando las últimas fuerzas, comprende. Lo que parece un castigo es en realidad un entrenamiento para una victoria extraordinaria. No huyas del arbusto, no huyas de enfrentar el pasado. Dios mismo nos asegura, yo estaré contigo. El desafío es enorme, pero la compañía es mayor. Y hay una dimensión de superación reservada solo para quienes aceptan enfrentar lo que más temen. La valentía no es la ausencia de miedo, es la confianza en una promesa más grande que el miedo.
Si has llegado hasta aquí es porque algo en lo profundo de ti resonó con este mensaje. Quizás te reconociste en más de una de estas historias. Quizás sentiste el dolor, el agotamiento, la angustia de ser probado y puesto a prueba, pensando que era un castigo cuando en realidad era una preparación. Quizás finalmente entendiste que esta tormenta que parece destruirte en realidad te está moldeando. Esta sensación de estar al límite, de haber agotado tus fuerzas, de no ver salida. Todo esto no es el final, es el comienzo. El comienzo de la transformación que Dios está obrando en silencio, oculto, lejos de la vista de todos, pero tan cerca de tu corazón. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado? ¿Cuántas noches has llorado solo sintiendo que nadie veía tu lucha? Pero Dios vio, y no solo vio, sino que estuvo ahí todo el tiempo, preparando algo que aún no eras capaz de llevar. Esta prueba, por pesada que parezca, no tiene como objetivo aplastarte. Tiene como objetivo revelar lo que hay en tu interior, lo que Él ha puesto en ti: fe, fuerza, valentía, propósito. No has sido abandonado. Estás siendo entrenado, porque lo que Dios está a punto de poner en tus manos no es poca cosa, y para eso Él necesita que estés listo. Necesita que confíes. Y quizás ahora sientas un nudo en la garganta, un peso que se te quita de los hombros, como si finalmente comprendieras que este dolor no fue en vano. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora: revelarte que hay una victoria escondida tras la prueba. Fuiste traído aquí para escuchar esto, para recordarte que el cielo no es silencioso, que Jesús conoce tu nombre, tu desesperación, tus preguntas sin respuesta, y que no te dejará como estás. Ahora, cierra los ojos, respira hondo. Esto no es solo la conclusión de un video, es un llamado, una invitación del cielo. Dios está abriendo un espacio en tu corazón, y si lo permites, Él sanará, Él liberará, Él restaurará. ¿Oramos juntos? Porque algo poderoso está sucediendo ahora mismo. La atmósfera está cambiando. Esta no es una oración cualquiera. Es un sello divino sobre todo lo que se ha liberado hasta ahora. Prepara tu espíritu y, si puedes, ora conmigo en voz alta. Estés donde estés, Señor Dios mío, sé que no llegué aquí por casualidad. Cada palabra tocó partes de mí que ni siquiera sabía que aún dolían. Ahora entrego todo dolor, toda culpa, toda duda, todo miedo. Reconozco que solo no puedo, pero contigo todo lo puedo. Fortaléceme en esta prueba. Recuérdame que no es un castigo, sino una preparación. Enséñame a confiar incluso cuando no entiendo. Sana las heridas que nadie ve, libera mi corazón de lo que me ata al pasado y renueva mi esperanza. Jesús, me entrego. Transfórmame, úsame. Creo en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te llegó, debes saber esto: Dios ya ha comenzado a actuar, y si has llegado hasta aquí, con el corazón palpitante, las manos quizás temblorosas, sintiendo un cambio en tu interior, es porque este mensaje era para ti, pero no termina aquí. Lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que has estado esperando. El video que aparece ahora en pantalla es una continuación directa de esta revelación. En él descubrirás algo que aún falta en tu proceso de sanación, algo que puede acelerar tu liberación. No te vayas sin verlo, porque si este mensaje te impactó, el próximo video podría ser la gota que colme el vaso para tu victoria completa. Comenta a continuación: llegué al final. Declara públicamente que has recibido, que has sido tocado, que estás listo para experimentar algo nuevo. Tu comentario es un acto de fe, como alzar las manos en medio de una tormenta y decir: sigo creyendo. Comparte este video con alguien que esté pasando por una prueba similar. Sé un instrumento de Dios para liberar otra vida, y suscríbete al canal ahora mismo, porque cada nuevo video es un arma espiritual, un bálsamo y un alimento para tu fe. No te quedes solo como espectador.
Camina con nosotros, únete a esta comunidad que está siendo sanada, restaurada y fortalecida por la palabra viva de Dios. Y recuerda, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Este amanecer está más cerca de lo que crees. No estás solo, te estás preparando para lo que los ojos aún no han visto, y todo comienza ahora.